Vení, 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 acompáñame. Todavía no voy a salir volando. La que quiere salir volando es la bruja que llevaba dentro. ¿Por qué les digo que llevaba dentro? Porque la tenía en mi mente y la convertí en galleta. Y esta bruja, como están viendo acá, ella sí me robó la escoba. Y nosotros tenemos un truquito. Mira esto. Esta escoba también se la podemos robar. Está totalmente hecha en Royal Icing, glasa o glacé real, al igual que la galleta. Y acá tenemos dos opciones para Halloween. Si te gustan las ideas aterradoras, las brujas, las escobas, tenemos esta opción. Pero si a vos te gusta el cute Halloween o el Halloween tierno, dulce, tenemos la opción de Stitch, que acá te dejo la clase para que vayas a verla. También te voy a mostrar que esta escoba se la podemos colocar y esta bruja se puede ir volando por los aires. Y vos te vas volando conmigo, seguís esta clase y me aprendés todos mis secretos y todos mis trucos sobre super volúmenes. Mirá cómo le colocamos ahora la escoba a la brujita. Con mucho cuidado porque por supuesto es un Royal Icing, pero se lo podemos sacar y colocar fácilmente. Yo soy Vero de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique que ese video ya está disponible y vos, cuando tengas tiempo, puedas ir a verlo. Me acompañas en mi camino galletero. Y ahora sí, nos vamos juntas volando a hacer esta clase. Acá tengo una deliciosa masa de chocolate y naranja que si querés la receta tenés que ingresar a mi canal, suscribirte y ahí la vas a conseguir. Ya está estirada y totalmente fría para que la podamos empezar a cortar con esta plantilla. Asegúrate que la plantilla esté bien apoyada sobre la masa y con un cuchillo de punta fina, así como estás viendo acá, un cutter o un cúter para galletas, vamos a ir cortando con calma todo el contorno. Yo lo estoy haciendo de forma rápida para no aburrirlos. Vos con tiempo en tu casa tenés que ir cortando con la mano firme y siguiendo la línea de nuestro diseño para ir cortando de forma correcta. Una vez que tenemos la silueta completa, retiramos el exceso de masa con cuidado para no deformar el diseño y ya tenemos lista nuestra brujita para hornear. Yo la voy a poner sobre una bandeja, voy a recortar todo el exceso de papel de horno, de papel manteca y voy a colocar esta brujita sobre ¿qué? Sobre mi tapete microperforado. Esta brujita todavía está fría, pero si ustedes no la tienen fría, pueden esperar a que se enfríe en la heladera o el refrigerador y luego pasarla al tapete para evitar que se nos rompa toda la galleta. Ustedes saben que a mí siempre me gusta dejar enfriar bien la masa para luego sí hornearla en 355 grados Fahrenheit o unos 170, 180 Celsius o centígrados dependiendo del horno de cada uno. Como siempre les digo, cada horno es un mundo y debemos aprender a conocerlo. En mi caso, en este horno solamente utilizando calor de abajo, no necesito utilizar calor arriba y perfectamente se cocina de forma pareja. Y para aquellos que usan horno convector o con ventilador, hay que tener cuidado si las queremos menos doraditas, porque este tipo de masas puede dorarse más rápido en los bordes y si las querés más claritas, entonces es mejor no utilizar el ventilador. O regular bien la temperatura de tu horno para que te salgan justamente como vos te gusta. Ahora sí les voy a compartir las glasas que vamos a utilizar. Una consistencia media de 15 segundos, una consistencia media firme, una consistencia media, pero esta de unos 20 segundos y una consistencia piping. Saben que cuando hablo de estos nombres son mis consistencias. Si tienen alguna duda sobre esto, pueden ir a ver mi video de consistencias del Royal Icing que tienen dos. Las consistencias tradicionales y las consistencias que yo les digo. Incluso hay un short en 1 minuto donde les explico las consistencias. Acá lo que les estoy mostrando es que con mi diseño ya transferido a mi galleta previamente inundada y completamente seca, es que nosotros cuando trabajamos volúmenes debemos trabajar en planos. Es decir, primero vamos a realizar con la glasa lo que vemos más al fondo, lo que está más atrás, y vamos a ir realizando hacia arriba todo el diseño. Por eso la lengua que está más atrás de los dientes, más atrás del rostro y de los labios es la número 1. El cuello que está por detrás de la cara también es el número 1. Ahora, el cuello del vestido va a ser el número 2 porque está por encima del cuello de la bruja. Y luego, el número 2 también van a ser los dientes y la parte de arriba de la boca, del labio de la bruja. Luego los cachetes o los pómulos del rostro van a ser un número 3, junto con la parte de encima donde están
ubicadas las cejas, también va a ser un número 3 y el párpado superior del ojo va a quedar entre un número 2. La parte del sombrero que vemos detrás es un 3 y el cabello va a ser un número 4 porque va por encima de la parte de atrás del sombrero. El ala del sombrero va a ser un número 4 porque va por encima de la frente y del ala de atrás del sombrero. Ustedes pueden ir viendo cómo vamos organizando el diseño. Acá lo que hice que con mi consistencia piping, que es una consistencia bien firme, voy a comenzar a hacer la base de la lengua y voy a inyectar, como les digo yo, cada vez que colocamos glasa es como que estamos inyectando, y siempre les digo en todos los videos que hablo de volúmenes que mi broma es que estamos haciendo como inyectando botox y vamos colocando mayor cantidad de volumen en la parte de adelante de la lengua y menos volumen en la parte de atrás porque va disminuyendo, es lo que menos vemos de la lengua. También tenemos que tener esa proporción cuando vamos haciendo volúmenes. Siempre que hacemos volúmenes tenemos que tener en cuenta las proporciones, qué es lo que se ve más en el frente, qué es lo que se ve menos atrás. Y como pueden observar, cuando trabajamos con nuestro punzón, no arrastramos, simplemente hacemos pequeñas vibraciones y a pesar de que es una glasa de consistencia firme, podemos nivelarla, podemos alisarla siempre que trabajemos de manera rápida. Alisar el Royal Icing de consistencia firme es algo que nos va dando la práctica y sobre todo tenemos que tener en cuenta el lugar donde estamos trabajando. La manga con el cierre rosa es la consistencia piping y esta es la consistencia media. Acá en la zona del costado de la lengua es como la mejilla interna, la parte de adentro del cachete. Voy a utilizar una consistencia media porque no quiero darle tanto volumen. Simplemente es que yo tengo que ir completando cada parte adentro de la boca de esta brujita. Siempre limpien ya sea el punzón o las puntas de la manga pastelera o sus boquillas, sus tips o sus duyas según lo que estén usando. Acá voy a volver a utilizar la consistencia piping, que es esta manga con el clip rosado, para hacer los dientes. Lo que voy a hacer es presionar, 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 presionar y empezar a subir por encima del lugar de la lengua. Acá me voy a acercar para que ustedes lo puedan ver bien. Los dientes tienen que quedar, como les decía, si trabajamos en planos, cuidando las dimensiones, por encima de la lengua, por encima de la mejilla. Vamos a ir posicionando los dientes en los lugares que tenemos establecidos, pero también cuidando que debemos hacer presión y subir un poco hacia arriba para lograr que ellos vayan quedando posicionados por encima. ¿Por qué utilizo consistencia piping? Porque es una consistencia sumamente firme que me permite ir generando estas capas de volumen que voy a poder, luego que se sequen, aún ir aumentando más capa por capa, y eso es lo que nos va a marcar la profundidad en la boca. Esta boca no solo va a quedar con volumen, sino que a medida que vayamos realizando este diseño, así como lo vieron al principio del video, esta boca va a quedar con profundidad, como que realmente estuviera abierta, y eso solo lo vamos a lograr trabajando capa a capa y con buenas consistencias. Acá estoy trabajando con una consistencia media. ¿Por qué? Porque el cuello está detrás de la ropa, de la vestimenta, y a su vez está detrás del rostro, de la cara de esta bruja. Entonces no necesito tener un super volumen ahí, sino que ahí necesito un volumen que vaya marcando, delimitando las zonas, y después, si es necesario, podemos seguir aumentando su volumen. Acá les estoy mostrando que tenemos también acoples para aquellos que recién comienzan y todavía no lo tienen muy claro, y duyas, picos o tips, según como ustedes le llamen, y que se puede trabajar tanto con las mangas pasteleras, con los tips, o con las mangas pasteleras, así como las estoy usando yo, directamente con la punta abierta. A medida que trabajo puede ser que se nos vaya borrando, a pesar de que estoy usando marcador permanente, como estoy en contacto permanente con la bolsa de plástico, se puede borrar y yo se los voy a ir marcando para que ustedes sepan bien con qué consistencias estamos trabajando. Pero también recuerden que los clips de atrás les va a indicar qué consistencia es. Acá nuevamente con la consistencia piping, que es sumamente firme, voy a comenzar a trabajar la zona del mentón, de la pera, y como ustedes pueden ver, voy dando más volumen en el extremo, en la parte final del mentón, y luego voy disminuyendo hacia el área de la boca. Es sumamente importante entender que cuando estamos modelando rostros, cuando estamos creando rostros con super volúmenes, como en este caso, no aplicamos nuestro Royal Icing al azar.
¿verdad? No es que lo aplicamos así nomás, como decimos nosotros, sino que debemos pensar siempre en las proporciones. Por eso ahora, como están viendo acá, luego que hice los dientes, voy a aplicar lo que es la parte del maxilar superior, del labio superior, y vamos colocando mayor o menor volumen según el área que estamos trabajando. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que el rostro realmente quede con la forma que nosotros queremos lograr y con la expresión que queremos mantener. Acá voy a hacer los dientes en la parte de abajo y voy posicionándolos que se vean desde abajo hacia arriba. También tengo en cuenta que tengo que sobrepasar el área de la lengua, que tienen que estar ubicados no hacia adelante, sino que voy desde abajo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y suelto, dejo de presionar cuando ya no quiero que salga más royal icing. Pero si nosotros no tenemos en cuenta eso y los posicionamos bien hacia adelante, me van a quedar dientes como en punta. Entonces nosotros tenemos que ser capaz también de ir modelando el área de los dientes, pero posicionándolos hacia arriba y no hacia el frente. Si quedaran muy hacia el frente, muy hacia adelante, no pasaría nada, porque estamos hablando de una bruja que tiene la dentadura, le vamos a hacer los dientes todos chuecos, todos desparejos, pero si estamos trabajando, por ejemplo, con una dentadura que queremos que sea perfecta, si no tenemos eso en cuenta, va a hacer que los dientes nos queden todos hacia adelante y la boca no quede con una proporción correcta. Acá no es tan exigente, pero yo igual de todas formas estoy respetando, más allá que podamos hacer un diente más chico, un diente más grande, estoy respetando que sí queden posicionados todos hacia arriba para que la boca me quede con esa expresión de boca abierta, gritando, y van a ver esa expresión de profundidad. Ustedes estuvieron ya viendo el trabajo terminado al comienzo del video y también está en el final, pero lo más importante es que ustedes observen este proceso y vean cómo cada parte que vamos realizando va haciendo que este rostro tome forma. Aquí con la consistencia piping le di volumen a lo que va a ser el área del labio. Recuerden que estas son las primeras capas que estamos aplicando. Estamos aplicando una consistencia piping porque es una consistencia más firme, es más rígida, seca con mayor facilidad y nos permite ir aumentando capa a capa y nos evita cualquier tipo de hundimiento en la glasa, porque al ser una consistencia firme, tener menos cantidad de agua, si nosotros la sabemos aplicar de forma correcta, de forma pareja, hacemos los pequeños movimientos de vibraciones con el punzón y vamos aplicando la cantidad adecuada en el lugar que corresponde para mantener justamente el tema de las proporciones, no nos va a generar ningún tipo de riesgo de que la glasa se hunda. Y así vamos logrando estos volúmenes, estos grandes volúmenes. Acá sigo trabajando el maxilar superior con esta glasa de consistencia piping, que como les estuve explicando, voy a dar más volumen sobre el área de los dientes, porque el maxilar superior tiene que estar por encima del área de los dientes, porque es donde vamos a posicionar el labio superior, que es el que justamente va a estar encima del área de los dientes. Entonces acá lo que vamos haciendo es como trabajando el maxilar superior y a su vez dando mayor volumen en el área del labio superior, que es el que va a estar encima de los dientes, para ir así generando la estructura de la boca. Otra cosa importante a tener en cuenta son las texturas. En algunos lados nosotros vamos a necesitar que la textura quede lisa y en otras no debemos alisar demasiado, ya que vamos a mantener zonas de arruga. Lo mismo va a pasar en el labio superior sobre los dientes, que nosotros vamos a querer que esa parte quede más arrugadita, porque ahí, como está en el diseño, tiene ya sus arrugas marcadas, entonces nosotros no vamos a necesitar alisar mucho esa parte. Con el pincel humedecido, para quienes aún no saben este truquito, quienes ya siguen mis clases, quienes ya me siguen aquí en el canal de YouTube, saben que siempre les digo que con un pincel humedecido, así como ves acá, podés ir haciendo algunas correcciones, podés ir alisando un poquito en ciertas zonas que no requieren que quede sumamente liso, y también podés lograr texturas haciendo pequeños movimientos con el pincel, ya sea alisando o marcando alguna arruguita. Pero siempre les aclaro que el pincel debe estar humedecido,
no completamente mojado, porque si dejamos el pincel empapado en agua, lo que hacemos cuando aplicamos tanta agua al Royal Icing es cambiar la consistencia al Royal Icing y no es lo que queremos. Es simplemente un pincel humedecido para hacer pequeñas correcciones, para, por ejemplo, dar movimiento, así como estamos haciendo acá en la zona del labio. Voy dando un pequeño movimiento, a veces quiero dar un poquito de movimiento a los dientes, corregir la posición. Eso nos ayuda el pincel humedecido. Al ser una glasa de consistencia firme y utilizar el pincel para dar esos pequeños movimientos y hacer esos pequeños detalles, realmente se convierte en una herramienta más, igual que el punzón, que nos sirve de mucha ayuda para ir haciendo estas texturas y dando movimiento al rostro. Ustedes acá vuelven a observar la importancia de ir colocando mayor cantidad de Royal Icing en algunas partes, como es la parte de la mandíbula, de esta zona que quiero ver aumentada. Acá atrás va a ir la parte de la oreja. Podemos hacer primero la oreja y luego la parte de la mandíbula, pero como voy a seguir aumentando y aumentando el área del rostro, no me complica hacer la oreja en este momento al mismo tiempo, porque no se olviden que vamos a seguir generando más volumen hacia arriba. Sigo acá y les muestro siempre la consistencia piping para que ustedes puedan ver que seguimos con consistencias firmes. Y hablando de proporciones y posiciones, siempre debemos recordar que la oreja debe ir por detrás de lo que es la parte de la mejilla y de la mandíbula de esta bruja. Acá pueden observar justamente que vamos aumentando mayor cantidad de Royal Icing en la parte del pómulo. ¿Para qué? Para dar más volumen en esa área, y no estoy colocando el Royal Icing de forma completamente lisa, súper pareja, sino que estamos buscando justamente comenzar a dar volumen en las zonas que necesitan mayor cantidad de volumen, ir haciendo líneas para ir generando esa piel arrugada. Y ustedes se preguntarán, ¿puedo primero dar volumen, dejar todo liso y después hacer las arrugas? Sí se puede, pero si nosotros queremos ir generando una proporción más realista, que la expresión quede bien marcada, si vamos haciendo así poco a poco cada parte, vamos marcando las líneas donde queremos que esas arrugas estén más pronunciadas, donde realmente se vea la diferencia del gesto de la bruja, de esas arrugas que queremos que sean más notorias, como en el área de los ojos, así como están viendo en este paso a paso. Es importante ir marcándolas desde el comienzo y después vamos a ir generando más capas en esos mismos sitios. Nos ayuda a poder ir creando hacia arriba, porque al principio es fácil, porque lo estamos viendo en el dibujo, pero a medida que vamos creando cada capa de Royal Icing, nuestra referencia van a ser justamente esas capas que fuimos creando, porque ya el dibujo comienza a perderse, porque vamos a estar creando capas encima del dibujo, y nuestra guía va a ser justamente donde inyectamos mayor cantidad de Royal Icing, donde fuimos marcando las arrugas. Y lo mismo cuando vamos posicionándonos en el área de los ojos, los párpados. Cada parte que vamos realizando al rostro es nuestra referencia para que este rostro realmente quede bien. En el área del ojo, como ustedes pudieron ver, coloco bastante cantidad de Royal Icing. Quiero que quede con ese efecto de volumen, con un efecto 3D, que no quede plano. Y como siempre les explico, a medida que vamos creando cada capa de volumen, cada vez que vamos generando más volumen arriba, nosotros podemos ir también aumentando los volúmenes, ya sea en los dientes, en los ojos, más allá que son las partes que comenzamos a hacer primero. Si después en el camino vemos que necesitamos más cantidad de volumen ahí, lo vamos a ir agregando para mantener las proporciones. Cuando trabajamos con grandes volúmenes o con volúmenes en general, ya sea en esta galleta del personaje de bruja o cualquier otro tipo de personaje, lo más importante es tener paciencia. Yo siempre... son frases muy reiterativas. Si ustedes siguen mis clases, si son mis alumnas o si están aquí en el canal de YouTube, que me van a escuchar decir siempre. Yo embromo con la app que creé, que es la app galletera, porque esta app es amor, paciencia y práctica. Esas son las siglas, ¿no? Por eso digo que es una app, porque justo queda APP. Amor, paciencia y práctica. Eso es fundamental para poder crear cualquier tipo de galleta, pero sobre todo en estas galletas que llevan capa a capa.
no solo se trata de crear volúmenes, se trata de respetar y conocer las proporciones del rostro, las proporciones reales del rostro, tener en cuenta si queremos resaltar más la zona del mentón, de la pera, de los pómulos, la parte de las cejas. Todas esas cosas son sumamente importantes para poder lograr que realmente se parezca a un rostro, que realmente se parezca al personaje que estamos realizando. Por eso no se trata solamente de una consistencia adecuada. Si bien yo siempre les digo que la consistencia adecuada es justamente la base para que el proyecto sí o sí quede bien. Si nosotros utilizamos una consistencia incorrecta, empezamos con consistencias muy líquidas, muy diluidas, muy fluidas, no va a servir porque se va a empezar a hundir el proyecto y son proyectos que necesitan que haya una consistencia firme, que sea la base de nuestro proyecto y justamente va a ser la base del éxito, ya que no nos va a permitir que esta glasa se hunda y quede posicionada en el lugar que nosotros queremos resaltar. Pero también no basta con una consistencia buena, con mi receta de Royal Icing o con la receta de Royal Icing que vos haces que sea la que a vos te sirve, la que a vos te queda cómoda y que realmente es la indicada para hacer volúmenes, sino también que respetar, inyectar en el lugar correcto, con cuidado, poco a poco, dejando ir secar. Yo acá estoy haciendo el video de forma corrida, estoy muy acostumbrada a trabajar con glasas de consistencia firme, sé cuándo puedo seguir y cuándo tengo que parar y llevar al deshidratador, eso es muy importante también. Si ustedes tienen la posibilidad de contar con un deshidratador, utilícenlo siempre en una temperatura de 40 grados Celsius o centígrados, son aproximadamente unos 104 Fahrenheit y es sumamente importante el poder regular la temperatura en nuestro deshidratador, ya que nos permite que la glasa pueda estar bastante tiempo hasta que veamos que la capa superficial comenzó a secar y después seguir continuando con el resto de las capas que vamos a ir colocando. Bueno, acá llegamos al punto clave que es la nariz. ¿Cómo hacer que la nariz tenga volumen, pueda sobresalir de todo el resto de la cara y que quede bien posicionada y que no se me derrumbe ni se me hunda? Utilizamos consistencia piping y cuando hablo de consistencia piping es mi consistencia piping. Si ustedes son nuevos por acá y no conocen a lo que me refiero con mi consistencia piping, pueden verlo en muchos de los videos aquí en mi canal. Hay varios videos sobre consistencia, pero también hay short que son de forma rápida en donde les explico y les muestro cómo se ve esa consistencia y por qué mi consistencia piping es más firme que cualquier consistencia tradicional. Acá lo que les estoy mostrando es que si tenemos una imagen de referencia, nos vamos a ir guiando en la forma de la nariz. La nariz acá tiene que tener, en la punta de la nariz, tiene que tener un volumen mayor porque es la parte más puntiaguda, la que va a resaltar más y va a sobresalir más. Porque justamente la parte más redondeada aquí de la nariz es la que vamos a ver más atrás, pero la punta es lo que vemos más al frente. Por eso es tan importante el tema también de trabajar en planos. Acá, mientras que dejo que la nariz se seque, voy trabajando la parte de las cejas y también la parte de la frente. Más allá que trabajamos con glasa de consistencia bien firme como es la consistencia piping, necesito también dejarla descansar para poder seguir aumentando, porque si no lo que suele suceder es que se me va a desparramar por un tema de peso, no porque la consistencia esté mal, sino porque nosotros queremos poner mucha cantidad y va a tender a desplazarse hacia los costados, pero no porque la consistencia no sea la correcta, sino porque hay mucha cantidad y se va a desparramar. Luego que cree la diferencia en la zona del, como ustedes vieron, de las cejas y la frente, utilice la consistencia media para rellenar el párpado porque no necesito dar tanto volumen en el párpado, sino más que nada en la zona de las cejas y ahí me va creando esa diferencia entre el párpado y las cejas. Lo mismo como yo les decía con las zonas de las arrugas. En principio voy a marcar con piping las arrugas y luego que quiero rellenar un poquito para hacer la zona del costado, de la boca, del cachete, voy a trabajar con esta consistencia media porque no necesito que sea tan firme porque yo ya di la base de ese volumen con la consistencia piping y ahora con la consistencia media simplemente voy a
ir marcando y completando esos espacios. Soy reiterativa, pero quiero que ustedes realmente aprendan esta técnica y entonces ustedes pueden ver que el pincel humedecido siempre nos ayuda, al igual que el punzón, para nivelar, para dar textura, para alisar, pero también para generar arrugas, y que a medida que vamos obteniendo práctica, que vamos entendiendo cómo se comporta la glasa, aprender a combinar las consistencias también es sumamente importante. Vamos a utilizar la piping para dar muchos volúmenes, para la base, pero después para ir alisando, para ir generando zonas que no están tan arrugadas. Y no necesitamos ya mayor cantidad de volumen, sino que lo que necesitamos es ir emparejando, uniendo, nivelando. Ahí vamos combinando con glasas de consistencia media, puede ser una glasa de consistencia media firme, dependiendo cómo te quedó a vos. Siempre les digo, y eso si ustedes quieren aprender de grandes volúmenes, deténganse, pierdan un tiempo, entren al canal, suscríbanse, miren los videos, tómense ese momento para mirar las clases. Yo sé que a pesar de que las clases son gratuitas, eso a veces juega en contra. ¿Saben por qué? Porque me ha pasado que hay recetas de 13 minutos, nada más que 13 minutos, y me dicen, ¿sabes qué? Entré a ver la receta y no estaban los ingredientes, la cantidad de los ingredientes. Y no es que no estaban, es que simplemente los ingredientes no los puse en el comienzo del video, sino que fui armando la receta y dejé los ingredientes atrás, y es simplemente porque no se detuvieron a ver el video completo. O me preguntan, por ejemplo, ¿para qué utilizaste la glucosa en tu receta Royal Icing? Donde también está explicado, y ahí me doy cuenta que muchas veces, y hablo que es un mal general de todos nosotros, no nos detenemos y perdemos el tiempo en las cosas que realmente queremos aprender a hacer. Todos los que me siguen saben que yo amo contestar, porque contesto en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, aquí en YouTube. Siempre voy a contestar, más rápido, más lento, pero siempre van a tener una respuesta, y yo amo que me pregunten, porque también preguntar, aunque la pregunta parezca, dice, no, para mí eso es quizás una pregunta tonta. No hay ninguna pregunta tonta. Como siempre digo, siempre es mejor preguntar. Por eso estoy aquí yo, para ayudarlos, porque no solamente por lo que sé y he aprendido, sino por la práctica que he adquirido en todos estos años y me permite transmitírsela a ustedes en forma rápida. Pero a veces me doy cuenta que cuando la clase es gratis, por más que sea lo mismo que una clase paga, como no la pagamos, a veces como que sentimos, bueno, la voy viendo cuando puedo, lo voy haciendo cuando puedo. O voy directo a ver los ingredientes, pero no me detengo en ver el paso a paso, el por qué el ingrediente se colocó así. Solamente voy y me fijo las cantidades. Eso no hace a una receta. No solamente son las cantidades de ingredientes, es la forma en la que colocamos los ingredientes, cómo los vamos adaptando a uno, las temperaturas, los procesos. Lo mismo cuando estamos decorando la galleta. No es solamente saber sobre las consistencias, hay todo un paso a paso que hace que el resultado final sea el que nosotros necesitamos, el que nosotros queremos lograr. Y no tomen esto como un rezongo, sino para darse un tiempo y realmente ver las clases paso a paso. Como les decía, luego que dejamos secar un poco esta nariz, volvemos a agregar más cantidad de Royal Icing con la consistencia piping. Sigo con la consistencia piping porque necesito seguir aumentando en volumen. Acá no me interesa que me quede completamente lisa, sino que me interesa ir modelando, moldeando la forma de la nariz que quiero lograr. Entonces voy aplicando mayor cantidad de consistencia firme, mayor cantidad de consistencia piping, hasta lograr y hasta ver hasta dónde quiero llegar yo con esa nariz. Sí, para mí ya está bien ahí. Con el pincel puedo empezar a alisar un poquito, simplemente para dar un poco de textura, y continuar con la forma del rostro. Continuamos dando un poquito más de volumen a los pómulos, si queremos resaltar más ahí. También podemos agregar un poquito más a la nariz hasta estar conformes que esa es la forma que nosotros queremos. Y con la consistencia, acá tengo un poco de consistencia media, voy a ir empezando a correr esta zona donde va a ir el labio superior. Voy a alisar un poquito para poder ir dándole ya forma a la boca, para ir cerrando la parte de arriba de la boca y después poder posicionar el labio. Sí, cuando yo estoy colocando Royal Icing de consistencia media
No me quedan aún tan marcadas las arruguitas. Con el pincel puedo distribuir un poco más en los bordes y ustedes pueden notar ya la profundidad que tenemos. Y acá voy a hacer el labio. También estoy utilizando consistencia media, pero si ustedes quieren utilizar consistencia piping en el labio también pueden utilizarla. Voy a dar un poco más de volumen en los dientes y eso es lo que yo les decía hoy. Si quiero seguir aumentando para dar un poco más de profundidad aún en la boca, puedo aumentar un poquito más el volumen en los dientes, pero ya no necesito la consistencia piping, puedo hacerlo directamente con la glasa media porque ya tenemos una buena estructura. Y acá vamos a hacer el labio inferior, que si bien ya lo teníamos marcado como referencia, eso es lo que yo les vengo diciendo, porque ya el dibujo, como ustedes ven, se perdió. Nuestra referencia es lo que vamos marcando con cada capa que vamos realizando. Entonces ahí vuelvo a dar otro poquito más de volumen y sigo acentuando o alisando esas partes que nosotros queremos unir. Acá lo que voy a hacer es volver a marcar la zona del párpado superior del ojo, porque a mí me gusta que quede bien delimitado y de esta manera seguimos trabajando en planos donde el párpado superior va a estar por encima de la parte interna del ojo y eso nos permite que quede bien delimitado. Por supuesto que cuando pintemos esta galleta va a seguir cobrando vida, se va a ver mucho más realista, pero la base, si nosotros desde acá ya hacemos buenos volúmenes, no necesitamos dibujar una arruga, sino que la pintura simplemente nos va a ayudar a resaltar las facciones, los gestos o las arrugas que marcamos. Es distinto que cuando nosotros estamos pintando en plano, que con la pintura necesitamos, ya sea con el brillo, con las sombras, los claros y oscuros, hacer que eso parezca en 3D. Aquí no. Aquí somos nosotros que con el Royal Icing vamos a ir marcando estas arrugas, vamos a ir generando textura y la pintura simplemente nos va a ayudar a resaltar más lo que ya hicimos con nuestro Royal Icing. Y acá pueden ir observando que desde que empezamos con un rostro totalmente plano, dibujado en la galleta, ya el volumen que hemos adquirido. Acá les coloqué un poco de Royal Icing de consistencia media a la zona de la oreja para seguir resaltando más, lo mismo acá en la nariz para darle mayor profundidad y hacer la parte interna y que quede bien prolijita. También le coloqué consistencia media, Royal Icing de consistencia media para ir uniendo. Como siempre digo, acá primero vamos generando capas, vamos resaltando las zonas, pero después tenemos que ir uniendo el rostro para que realmente todo quede realizado de forma armoniosa. Y para los que se están uniendo al canal, para quienes recién comienzan a hacer volúmenes o grandes volúmenes, recuerden que también no solo basta con una buena receta de Royal Icing, con aprendernos las consistencias, practicar con las consistencias, sino también tener en cuenta el clima. ¿El clima también afecta a nuestro Royal Icing? Sí. El calor acelera el secado de la glasa. Recuerden que siempre estamos trabajando glasas que también tienen agua adentro, dependiendo de la cantidad de agua que tengan, es la consistencia que logramos. Entonces, si hay mucho calor, el agua se va a evaporar más rápido, la glasa se va a secar más rápido. Esto es bueno cuando queremos trabajar por capas, pero también nos hace que tengamos que movernos rápido. ¿Para qué? Para que la glasa no adquiera ese efecto como resquebrajado, porque a medida que se seca, se va secando una capa superior, la capa superficial, que si no trabajamos con velocidad, se resquebraja y después aparecen esas líneas como quebraditas en la glasa. Entonces también eso es importante. Acá estoy trabajando de forma más rápida porque ustedes ya vieron cómo vamos trabajando con la glasa. Vamos primero haciendo la base en el cuello, que le di la forma al vestido, y ahora acá hice una verruga para esta bruja. Ustedes pueden hacer la verruga en la nariz, en el rostro, donde ustedes quieran. Como siempre les digo, yo tengo una imagen de referencia, voy creando mi diseño, pero yo acá lo que quiero que aprendan es la técnica, para que no se limiten solamente a aplicarlo en el diseño de bruja, sino que lo puedan aplicar en lo que ustedes quieran. Esa es mi misión. Y ahora vamos a hacer el vestido. Vamos trabajando de a poco. Yo empecé por el rostro, ustedes también podían empezar si querían por el vestido. A mí me gusta trabajar primero en el rostro porque lo que teníamos más atrás era el cuello, después el cuello del vestido y toda esta parte se va a ver más adelante. Entonces sigo trabajando así de manera armoniosa y buscando que el rostro se vaya secando a medida que vamos trabajando el área del vestido. Acá hice lo mismo en la zona del pecho de la bruja, di más volumen y en la zona que va disminuyendo del corset del vestido hacia abajo, menos cantidad de volumen.
Todo esto lo hice en forma rápida porque luego sí el proceso ya es más repetitivo. Vamos dando mayor cantidad de volumen en las zonas que más queremos destacar y menor cantidad de volumen abajo. Aquí nuevamente les vuelvo a mostrar la manga pastelera con la consistencia media. ¿Por qué? Porque también siempre es un juego de consistencias, así sea el vestido, el rostro, cualquier parte que estemos trabajando. Es la combinación de consistencias, utilizando consistencias más firmes donde quiero dar más volumen y consistencias menos firmes donde simplemente quiero empezar a dar algunos volúmenes o quiero que el volumen sea menor, como en el caso de bajo del corset, que viene a ser como la falda de este vestido que queda cortada. Entonces ahí doy menos cantidad. Acá lo que estoy haciendo es dando bastante volumen en lo que es la manga, la parte del hombro, vamos a decir, de este vestido, y acá va a estar el brazo. Acá hacemos lo mismo, vamos aumentando en volumen, pero después también va a depender de ustedes de cuán detallada quieran esta galleta, los detalles que van a realizar. Ustedes saben, quienes me conocen, que a mí me gustan bastante los detalles, siempre estoy haciendo algún que otro detalle más, pero bueno, eso va a depender de cada uno de ustedes. El diseño también es totalmente libre y, como siempre les digo, cada uno tiene su propio estilo. Esta es la glasa de consistencia media, pero la de 15 segundos. Es un poquito más fluida que la otra glasa de consistencia media que yo estaba trabajando, que es más firme. ¿Por qué? Porque acá simplemente quiero alisar, quiero unir. Con el pincel ustedes pudieron ver cómo levanté un poquito esta manga hacia arriba. Si bien el volumen lo generamos con la consistencia piping, como es una consistencia bien firme, al tocarla con el pincel puedo hacer que generar ese movimiento y que quede más posicionado hacia arriba. Después eso hace que parezca más un efecto tela en este hombro y no un hombro tan rígido. Estas partes acá de la manga del vestido las estoy trabajando de manera rápida porque después tenemos que ir creando arriba, encima, la mano. Ahora acá lo que voy a hacer con la glasa de 15 segundos es comenzar a unir. Yo saben que no hablo tanto de glasas de 15 segundos y de las consistencias tradicionales, pero sé que resulta siempre más fácil, sobre todo para quienes están aprendiendo, entender de qué tipo de consistencias estamos utilizando. Siempre les digo que más que gustarme los nombres en la clasificación de la glasa, me gusta que ustedes aprendan a conocer la glasa por su consistencia. Acá lo que estoy haciendo, sigo colocando glasa de consistencia media de 15 segundos, que es un poquito más fluida, para empezar a unir, para empezar a armonizar el rostro, porque no quiero que me quede como un esqueleto. Nosotros vamos formando justamente en el proceso como los huesos. Cada capa van a ser como los huesos del rostro. Vamos creando la forma del rostro y luego con las consistencias más fluidas vamos uniendo y vamos trabajando como la piel. Entonces es la manera de ir creando el rostro. Las capas de consistencia piping me permiten ir desarrollando la estructura de este rostro y las consistencias más fluidas van a ser el trabajo de piel en el rostro, por así decirlo, para que ustedes lo puedan interpretar de manera correcta. Y acá está lo que me refiero a los detalles. Yo había hecho el cuello del vestido y con un poquito de glasa fui dándole esa forma como de puntilla, de relieve, para que no quede tan liso. Acá voy a empezar a alisar el corset porque después vamos a darle un poquito de movimiento, textura, vamos a hacer también unas pequeñas líneas para que le den forma a este corset. Como siempre les digo, esto es una galleta que también vamos a pintar y todo eso va a resaltar aún mucho más todos los detalles que nosotros hagamos ahora con la glasa. Acá voy a colocar los botones. En mi diseño de esta brujita tenía botones ahí y un poco de transparencia como de encaje en la parte del pecho. Ustedes después van a ver cómo lo vamos a hacer. Y acá vamos a empezar a trabajar con el sombrero de la bruja. Esta parte del sombrero es la que se ve más atrás, por eso no necesitamos tanto volumen. Con una glasa media basta para que esta parte quede delimitada, pero sin la necesidad de tener mucho volumen, ya que lo que sí tiene que tener volumen es la parte esta aquí del ala superior, que tampoco voy a poner una consistencia piping. Con esta consistencia media es suficiente, ya que también esta consistencia media tiene estructura, y lo que voy a ir haciendo es generando una capa hacia arriba, pero lo voy a ir trabajando poco a poco. Voy a dejar que se seque y voy a continuar con la parte del sombrero que está arriba, con la punta del sombrero. Si ustedes quisieran un sombrero con muchísimo volumen, ahí sí
pueden trabajar con la consistencia piping. Pero si simplemente quieren empezar a dar volumen poco a poco, porque no quiero que sea un sombrero exagerado, como ustedes van a ver que lo voy a trabajar aquí, solo con una consistencia media está bien. También pueden trabajar con una consistencia media firme. Pero esta consistencia media que estoy utilizando tiene bastante firmeza y me sirve para hacer inclusive el detalle como están viendo acá de la punta. Esta punta no está en la estructura de la galleta, sino que la creé con la misma glasa. Y acá volvemos a los detalles. Siempre tengan en cuenta que la galleta, si bien no está posicionada en 3D porque no la tenemos paradita, sino que se ve en un plano 2D, no es una galleta solamente 2D, ya que cuando la movemos o la posicionamos y después la queremos utilizar en un proyecto 3D, se va a ver de todos los ángulos. Entonces es importante trabajar también los costados. Acá estoy haciendo el cabello. Ustedes lo pueden hacer como pelito por pelito, cabello por cabello, o pueden simplemente utilizar una base lisa y después pintarlo. Eso depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Acá sigo aumentando, pero con la glasa de consistencia media ya, alisando y dando textura a la zona de la hombrera, de este hombro, de la hombrera del vestido. Lo mismo voy a hacer de este lado, voy a generar volumen. En este no necesito que sea una cantidad muy grande, ya que también va a cubrirlo a ese hombro, a la hombrera, el cabello, el pelo. Y acá un poco de lo que va a ser la manga del vestido. En la manga del vestido no doy mucho volumen porque solamente me voy a acercar hasta lo que es la zona del brazo, ya que lo que más va a resaltar son los brazos de esta bruja, que son los que van a estar como posicionados más hacia adelante. Ustedes con la glasa tienen que ir cubriendo poco a poco y delimitando cada parte, como el cabello, el pelo, la hombrera, o sea, el hombro. Ustedes van a ir haciendo eso poco a poco. Acá es la misma consistencia piping, pero abrí la punta más grande. ¿Para qué? Para ir generando una estructura en la manzana. Como la manzana es lo que más quiero que resalte, por supuesto que la mano va a estar arriba de la manzana. Esta manzana va a tener muchísimo volumen, entonces necesito ir dando ya una base firme, una estructura firme a la manzana. Acá lo que les estoy mostrando es porque como yo no utilicé acoples, a veces utilizo y a veces no, voy a tener que sacar un poquito de esta glasa de consistencia piping para otra manga porque necesito también tener esta misma consistencia con un pico chiquito. ¿Para qué? Para hacer justamente el encaje o la puntilla, lo que ustedes quieran de este diseño. A mí me gustó hacer acá un efecto como de transparencia, como que el corset o este vestido no está unido en la parte de arriba. Entonces, para hacer estos pequeños encajes, ustedes pueden darle la forma que más les guste, hacer el detalle que ustedes quieran. Yo acá estoy haciendo unos pequeños arabescos, como unas florcitas, haciendo que el detalle de este encaje llega por encima del corset, pero este es totalmente un detalle en la galleta. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Esto es justamente lo que veníamos hablando hace un ratito atrás, de darle el detalle al diseño que a ustedes más les guste. Si ustedes no quieren realizar el efecto encaje, pueden unir el corset hacia el cuello, dejándolo totalmente liso. También pueden, después que esta glasa esté completamente seca, pintar el vestido floreado o simular transparencia, pero a través de la pintura, haciendo un efecto tela. Entonces, de una tela transparente, a eso me refiero. Entonces, acá hay muchísimas posibilidades. Yo les muestro mi idea, pero por supuesto que ustedes, después de aprender la técnica, echan a volar su imaginación y hacen el diseño que más les guste. Acá también voy a hacer otra especie de botones y acá voy como a repasar estos botoncitos como para darles un borde y que no queden solamente como una pelotita, como una bolita. Inclusive si ustedes no quieren hacer los botones con Royal Icing, también los pueden colocar las grajeas, los sprinkles, y los colocan así y no tienen que hacerlos. Y acá, mis cookie amigos, no solo vamos a dejar esta manzana como una pelotita, como una pelota que hicimos al principio, sino que con la consistencia piping vamos a ir justamente dándole esa forma característica que tiene la manzana. Vamos a trabajarla de forma que estas hendiduras y estos espacios en la parte de arriba como en la parte de abajo de la manzana se puedan ir viendo poco a poco. Es ir trabajando capa a capa y dándole la forma, moldeándola, modelándola para que realmente tome y adquiera
esa forma real. Y acá les quiero mostrar también la consistencia fluida. Es una consistencia fluida más o menos de unos 10 segundos para quienes recién comienzan. Es decir, que pasa un palillito y a los 10 segundos desaparece. A eso me refiero cuando hablamos de consistencias por segundo. Entonces, con esta consistencia bien fluida, como yo les decía hoy, vamos a trabajar la piel alisando esas zonas que queremos que queden más lisitas luego de que ya hicimos todas las arrugas, que ya hicimos todos los detalles que queríamos que se vieran, y como la glasa está completamente seca, ahora sí puedo hacer esto. Si bien en el video yo no les voy indicando cada vez que llevo al deshidratador o cada vez que la glasa está seca, recuerden que para trabajar estos detalles ya finales de alisar debemos tener la base completamente seca para no perder la forma. ¿Por qué? Porque simplemente cuando yo aplico la glasa de consistencia fluida, con el pincel y con el punzón voy a hacer que esta glasa comience a introducirse en toda la forma que nosotros dimos, pero sin cambiarla, porque como está seca, nosotros solamente estamos haciendo que esta glasa de consistencia fluida se vaya adaptando a la estructura que nosotros logramos. Como les dije hoy, la glasa piping nos hace este esqueleto como los huesos, nos permite trabajar la forma, las facciones que le vamos a dar al rostro, trabaja como en la parte de hueso, de músculo, y las glasas más fluidas van a trabajar como la piel. Simplemente son capas superiores que nos van permitiendo alisar y unir para dar armonía al rostro y marcar los detalles. Acá sigo con la manzana ahora porque quiero hacer que resalte más la parte superior de la manzana para que tenga mejor forma. Dimos la forma de abajo, dimos la forma de las estructuras del costado y ahora quiero darle volumen siempre hacia adelante pero también hacia arriba, como les mostraba hoy. ¿Para qué? Para que no se vea plana en algunos lados, o sea, demasiado plana o muy redonda. Ustedes siempre piensen que si bien estamos trabajando la galleta de forma horizontal, tenemos que pensar que después podemos colocar esta galleta de forma vertical, así como ustedes la vieron al principio del video. Y que este tipo de galletas ustedes la pueden utilizar para la decoración de una mesa dulce. Va a ser una pieza decorativa en la cual no va a estar en posición horizontal, posiblemente esté en posición vertical, que también la pueden utilizar para participar de concursos, de colaboraciones, en donde todos los ángulos son importantes. Entonces siempre cuando estamos generando este tipo de piezas debemos pensar más allá de lo que nosotros estamos viendo solamente de frente. Debemos pensar en cómo se va a ver esta galleta en todos los ángulos. Lo mismo pasa con los ojos. A veces nos concentramos más en hacer la nariz o en hacer un ojo, y el otro ojo que está más atrás de la nariz también tenemos que tener en cuenta cómo se va a ver, cómo se va a posicionar. Eso es muy importante. Es difícil cuando creamos volumen porque hay muchas cosas a tener en cuenta, no solamente la estructura, sino también cómo se va a ver en distintos ángulos, dónde tenemos que aplicar mayor o menor volumen, por eso es un tema de práctica. Aquí vamos a dejar que la manzana se comience a secar para después sí ya alisarla, y vamos a trabajar con el área del sombrero donde vamos a trabajar el ala que cae sobre la frente de la bruja. ¿Por qué lo puedo trabajar ahora? Porque primero yo ya tengo el rostro que está armonizado y lo hice con la consistencia fluida. No se los marqué todo paso a paso cómo puse la consistencia fluida, sino que se los pasé rápidamente. Ustedes también tienen un short aquí en YouTube donde yo les muestro cómo coloqué la consistencia fluida en todo el rostro. Y aquí estamos creando estos volúmenes para darle más movimiento al sombrero. Recuerden que, como siempre les digo, cada detalle que vamos realizando hace la diferencia. Algunos somos más y otros menos detallistas, pero los detalles siempre hacen la diferencia. Acá estoy aumentando también la manga, la zona de la hombrera del otro lado, y el cabello que, como les decía hoy, después de dar un cierto volumen, ustedes pueden ir haciendo cabello por cabello, pelito por pelito, le van a ir dando movimiento. A mí me gusta trabajar con consistencias más firmes cuando quiero dar más movimiento al pelo.
así como ustedes ven acá. Y acá repaso los bordes del sombrero. Los bordes del sombrero son otro detalle también, que pueden o no pueden estar. Pero a mí me gusta jugar mucho con las texturas, con los detalles, porque a la hora de pintar, la pintura no se convierte en ese trabajo de que ustedes, si no saben pintar, se vuelve algo tedioso, se vuelve algo fastidioso, porque tengo que prestar mucha atención, sino que la pintura se transforma en un complemento. ¿Por qué? Porque todo lo hicimos con Royal Icing y después la pintura es simplemente un complemento a resaltar todo lo que nosotros realizamos. Si ustedes quieren unificar, armonizar más algún lugar, como la verruga de la bruja, ese lunar grande o verruga de la bruja con la nariz, pueden colocar un poco más de consistencia fluida o inclusive hasta una consistencia media de 15 segundos si ustedes están acostumbrados a trabajar de forma ágil. Si están comenzando, les recomiendo siempre la consistencia fluida, porque luego que ya tenemos la estructura hecha y simplemente queremos unir, emparejar la nariz con algún detalle, solamente con una consistencia fluida lo pueden lograr de forma perfecta. Bueno, y acá mientras vamos dejando secar, te voy a dar una introducción a cómo hice la escoba en Royal Icing. Con un pico, un tip, una duya, ya sea una número 5, una número 8, una número 10, que son tips, duyas o picos de punta redonda. Vamos a hacer una especie de cono, como un merenguito. Creo que también en otros países le llaman suspiro. Y lo podemos dejar secar. Y luego pegar o adherir a este conito el palo de la escoba, que es justamente como les estoy mostrando aquí lo que voy a hacer ahora. Presionan con la manga pastelera, pueden hacer pequeños movimientos, así como ven aquí al principio, y luego comienzan a dejar salir la grasa de forma pareja. Entonces al principio queda más gordito y luego queda una línea recta. La manzana yo ya la alicé con consistencia fluida. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué ustedes no vieron que alicé la manzana? Y también comencé a hacer la base de los dedos porque no sé por qué motivo la cámara no me estaba filmando, entonces ustedes no lo pudieron ver. Y aquí les mostraba cómo hago el palito, el cabo, rabito o pedúnculo de la manzana. Ustedes no pudieron ver cómo inicié la base de los dedos, pero créanme que esa es la parte más sencilla, es como cuando iniciamos la base del rostro. Lo importante es esto que van a ver acá. ¿Cómo vamos a darle forma a esos dedos? Que en principio parecen un palito porque simplemente los colocamos de forma que la mano estaba dibujada. Pero ahora viene la parte más difícil, que es justamente formar la mano y que me quede de la misma manera que está proyectada en el dibujo. Lo primero que hice, que con la glasa de consistencia piping posicioné los dedos tal cual estaban en el dibujo. Y ahora voy a posicionar cada parte de los dedos. Acá es donde va a ir la uña, por lo tanto tengo que ir dejando ese espacio separado para la uña y comenzar a crecer este dedo pulgar, este dedo gordo, con la misma característica que tenemos en nuestro diseño y del dedo. Debemos poner más cantidad de glasa de Royal Icing en los nudillos, ir siguiendo la forma que esta mano va a tener. Este dedo lo vamos a ver de frente como posicionado de costado porque el dedo gordo está sosteniendo la manzana. Tengo que ir formando esta parte que se ve como más gordita, que ustedes ahora lo van a apreciar en el dibujo, porque tengo que ir formando justamente eso, la forma que el dedo de la bruja tiene. Acá ven que hay dos partes que están más levantadas, esas dos partes yo las tengo que marcar y representar aquí, así como también en cada dedo tengo que respetar el espacio donde va a ir ubicada la uña. Lo que es importantísimo cuando estamos trabajando las manos es respetar el tiempo de secado entre cada capa. Como ustedes vieron al principio, más allá de que no vieron cómo coloqué los dedos en el comienzo, ustedes vieron cómo estaban ubicados antes de que estos dedos tengan forma, simplemente como unos palitos. Y el dedo que está al lado del dedo gordo, vamos a decir el dedo índice en esta bruja, queda como suspendido en el aire y no hay ningún truco de magia ahí. Es de la misma forma que hicimos el cabito, el tallito, el palito de la manzana, de la misma forma coloqué el dedo. Primero hice la base de la mano y luego fui subiendo esos palitos hacia arriba de la manzana posicionándolos. En principio esta mano son solo palitos colocados en la misma posición del dibujo, por eso siempre es importante tener el boceto. Acá les estoy mostrando la consistencia de esta glasa. Ustedes pueden ver que es una consistencia firme.
rígida, no se cae, queda suspendida inclusive aquí en mi manga pastelera. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Es una glasa piping de consistencia firme que la puedo alisar porque simplemente haciendo pequeñas vibraciones con el punzón, como les digo siempre, las glasas pueden ser de consistencia muy firme, pero si trabajamos rápido y hacemos pequeños movimientos vibratorios también se puede alisar. No se preocupen si no les queda completamente lisa, porque como venimos trabajando en el rostro, acá también lo pueden hacer. Combinando distintos tipos de consistencias, ustedes pueden ir alisando estos dedos. Y acá nuevamente ustedes van a observar que es un trabajo de paciencia. No es solamente colocar cantidad de Royal Icing en cualquier lado, sino que es colocando el Royal Icing poco a poco para ir formando, dándole estructura a este dedo. Primero con unas pequeñas líneas le dimos la estructura a dónde iban a ir posicionados, pero ahora con la glasa vamos a ir dándole forma a la mano y luego con consistencias más fluidas vamos a armonizar estos dedos para que queden con una terminación hermosa, así como la cara de la bruja. Si bien no es hermosa, es más bien aterradora, quiero decirles que este es el mismo proceso. Primero con las glasas de consistencia piping vamos a ir creando la estructura, los huesitos de la mano, las falanges, los nudillos, las articulaciones. Aunque parezca exagerado, tener en cuenta todo eso es lo que nos permite que una mano se vea bien. A veces las manos y el rostro es lo que más cuesta cuando se está haciendo volumen. Ustedes acá están viendo el paso a paso, que por suerte esto quedó perfectamente grabado. Ustedes ven el paso a paso de cómo a partir de líneas, simplemente de líneas que estaban posicionadas, vamos armando todos los dedos. Acá pueden ver cómo retiro exceso de glasa que me quedó cuando fui posicionando los dedos la primera vez. Por eso les digo, al principio solo marcamos como unos palitos. Si vemos que después quedaron muy gruesos, como todavía está fresca esta glasa, yo puedo ir quitando el exceso de glasa y van a ver cómo me queda suspendido en el aire, simplemente haciendo esas cosas. Obviamente que al principio, cuando fui colocando el dedo, primero hice la base de la mano y luego posicioné, vamos a llamarle ese primer palito, hacia arriba, al igual que hice con el cabito de la manzana, al igual que trabajé los dedos de Stitch. Ustedes, si no han visto la clase de Stitch, pueden ir a verla también. Eso es lo que nos permiten las glasas de consistencia firmes, trabajar hacia arriba. Es como cuando hacemos las pequeñas filigranas en la cual podemos posicionar pequeñas líneas que quedan suspendidas en el aire. Lo mismo los dedos, simplemente que vamos a usar una duya más gruesa para ir formando la estructura del dedo y vamos a ir dejando secar y formando capa a capa para poder lograr todo esto. Ustedes pueden ver acá cómo también con ayuda de nuestro pincel humedecido vamos dando forma o movimiento a la mano. Siempre vamos a seguir, si estamos representando, como en este caso, un diseño, la forma que tiene. Aquí tengo que marcar otra de las articulaciones de los nudillos del dedo y también esos pliegues que están entre las falanges de los dedos, ahí donde movemos la articulación del dedo que sube y baja. Todo eso donde nosotros vemos que ahí mismo en el diseño lo vemos más hacia afuera, esa es la forma que debemos seguir con nuestra manga pastelera. Nosotros, ustedes ven acá que este dedo era simplemente un palito y acá con la manga pastelera voy colocando la glasa en esos lugares que yo quiero resaltar más, remarcar más, y voy dando ahí en esa intersección que tenemos ahí en el pliegue, también tengo que poner más cantidad de glasa ahí y hacer como que el dedo está justamente doblado, posicionado, como sosteniendo la manzana. Y aunque parezca que es imposible de realizar, créanme que esto con práctica se logra, pero sobre todo con paciencia. No es que yo puedo darle la forma a la mano en una sola vez, no. La mano me lleva quizás hasta más trabajo que el rostro, porque la mano, según cómo posicionemos los dedos, es como se va a ver.
y es un trabajo que realmente necesita de estos pasos que están viendo acá. No me he saltado ningún paso para que ustedes puedan ver cómo voy formando poco a poco estos dedos, los nudillos, los pliegues, la parte más gordita, la yema que llamamos a veces de los dedos, más anatómicamente conocida como pulpejo. Bueno, esa parte gordita, blanda con la que tocamos las cosas, también la tenemos que ir representando un poco de costado acá, porque estos dedos están posicionados medio de costado. Entonces todos esos detalles lo tenemos que ver. La parte ahí del dedo índice, el indicador con el dedo gordo, el dedo pulgar, hay un pliegue en la mano, la unión entre ambos dedos, que también la tenemos que respetar. Todo, que es lo que estamos inclusive viendo en el diseño, ustedes del otro lado lo están viendo. Y así como hicimos con la manzana, que también ustedes fueron viendo el paso a paso, no solamente es dejar la manzana como una pelota redondita, sino que teníamos que ir dándole la forma. Acá en los dedos pasa exactamente lo mismo. No es dejar solamente un palito que sale de la mano hacia arriba de la manzana, sino que así como ustedes están viendo acá, voy posicionando glasa, voy posicionando, aumento en la zona del pliegue, de ahí donde está haciendo la articulación del dedo doblado, y voy nivelando esa glasa y dejándola con menos volumen en la parte que está entre el pliegue y la uña, que va a ser la uña, porque la uña ahí sí después va a tener mayor volumen para diferenciarse de lo que es el dedo en sí y que quede bien marcado, para después al momento de pintar que la uña realmente se note como tal y no como un dedo larguísimo que no tiene terminación. Yo estoy haciendo esta toma de la mano sumamente cerca, súper ampliada, para que ustedes puedan ver bien cada detalle y cómo de un dedo totalmente plano podemos lograr esto. Aplicando el volumen en los lugares correctos cambia completamente. Ustedes pueden observar la zona de el dedo más gordita en lo que son las articulaciones, en lo que son los nudillos, cómo vamos con el punzón marcando y delimitando la zona de la uña. Todo esto a medida que poco a poco la glasa va secando, vamos haciendo un poco de textura con el pincel humedecido, sacamos y retiramos exceso de glasa si queda en algún lugar que no nos convence y vamos modelando la mano poco a poco de acuerdo al diseño que nosotros queremos lograr. Acá les voy marcando nuevamente el área del pliegue en las articulaciones, pero eso ustedes también después van a ver que con el correr de las horas, después que tengamos ya la mano totalmente detallada, delimitada, también vamos a poder ir haciendo más detalles igual que hicimos en la cara, en el rostro de la bruja. Ustedes acá pueden ver cómo aumenté el volumen del dedo que está por detrás del dedo medio, porque yo quiero ir marcando justamente esta mano en todos sus dedos, no solamente que queden los 3 dedos que se ven en el frente, sino los dedos que están al costado también queden marcados, así como voy a posicionar acá el dedo meñique, que también tiene que estar presente, el dedo pequeñito. Si bien se va a ver mucho menos por la posición de esta mano, también la voy a marcar y voy a ir aumentando sus volúmenes. Quizás el dedo meñique pueda quedar cubierto, entonces siempre que voy aumentando el volumen de un dedo, después que tengo el volumen deseado voy a corregir el siguiente y así sucesivamente. Acá pueden ver cómo están posicionados en el aire. ¿Y por qué se logra esto? Por un control de las glasas que estamos trabajando, porque estamos trabajando con glasas de consistencia totalmente firmes y podemos lograr eso. Y acá, si quiero corregir un poquito el exceso, como les estaba diciendo, retiro ese royal icing sobrante para ir perfeccionando más esta mano. Les voy a contar algo. Hay distintas técnicas de hacer manos y dedos. Ustedes saben que yo siempre les comento que también está la técnica de transferencia, de transfer. Se dibuja la mano o cualquier figura que ustedes quieran hacer, como cualquier transfer que hacemos, sobre acetato, papel encerado, papel manteca. Aquí en el canal ustedes van a encontrar shorts donde hay moñitas de transfer, hojitas, flores y luego colocan la mano sobre la galleta. Eso es completamente válido también si a ustedes les queda más fácil. A mí siempre me gustó, esta es mi técnica, trabajar con los dedos directamente sobre la galleta, porque a medida que voy siguiendo el diseño también puedo ir
posicionándolos, trabajando con ellos y aumentando la cantidad de volumen que yo necesite y dando la forma que quiero yo a cada uno de los dedos. Les voy a mostrar cómo comienzo a hacer la otra mano, la mano que se ve más atrás. Ustedes vieron que coloqué glasa, comencé a subir hacia arriba y cuando yo ya quiero dejar que el largo de ese dedo termine ahí, dejo de presionar mi manga pastelera. Y ahí ya tengo un dedo suspendido en el aire. Por eso no me preocupé cuando no pude mostrarles la base de cómo realicé la mano que tiene sostenida la manzana, porque se los estoy mostrando aquí también. Les voy a mostrar este proceso que ustedes no vieron al principio, que es colocar la glasa, comenzar a tirar hacia arriba. Cuando yo ya no quiero más, que ese largo del dedo se termine, dejo de presionar. Y ustedes pueden ver cómo acá este dedo está completamente suspendido en el aire. Ni siquiera está posicionado sobre la manzana. Este dedo está suspendido en el aire. Lo que yo sí había hecho antes es hacer como unas pequeñas bases para darle más altura, pero simplemente para eso, que lo había hecho en forma conjunta con los primeros palitos, que así llamamos a estos dedos de base, que hice en la primera mano, que no quedó grabado, al igual que la basecita de estos dedos. Pero después el procedimiento es exactamente el mismo que te acabo de mostrar con el dedo gordo de la mano que no tiene la manzana, sino de la mano que va a agarrar, va a sostener la escoba de la bruja. Ustedes pueden ver cómo estos dedos van adquiriendo forma, cómo al trabajar estos dedos poco a poco quedan mucho más realistas, y a medida que la glasa se va secando está en nosotros ir generando cada detalle, como la línea donde está la terminación del dedo y se inserta la uña, así como están viendo acá. Nunca teman en retirar la cantidad de royal icing que tengan en exceso, tratar de formar bien el dedo tal cual ustedes quieren lograr en base a un diseño o en la mente que tenían hacer la mano de tal o cual manera. Ustedes tienen siempre la posibilidad, mientras el royal icing está fresco, de ir corrigiendo, de ir dando esa forma. Acá pueden apreciar, y les estoy mostrando la mano, que el dedo está al lado de nuestro dedo medio, así como te estoy señalando acá. El dedo que teníamos al lado no tenía esa posición, era un dedo recto, y nosotros, aplicando esa cierta cantidad de royal icing, fuimos dándole esa forma como que el dedo estaba hacia atrás del dedo medio. Estamos hablando del dedo anular y el dedo meñique, como que estaban posicionados hacia atrás del dedo medio, ya que los dedos principales que teníamos son el gordo o el pulgar, el índice o el indicador y el dedo medio. Esos son los dedos que sostienen la manzana desde frente, pero a los costados teníamos los otros dedos, el anular y el meñique, que quedan más posicionados hacia el fondo, pero con cierto movimiento. Por lo menos esa es la expresión en los dedos que nosotros también queremos lograr. Acá les estaba mostrando, hice varios palitos para la escoba para ir probando diferentes técnicas y mostrárselas a ustedes también, pero ya en el correr del video lo van a ir viendo. Y también voy a hacer un video short especial solamente cómo armar la escoba, para que a ustedes les quede eso más fácil y por separado, para que puedan ir a mirarlo las veces que ustedes quieran y no hacer tan largo este video, que ya de por sí es una clase de más de 1 hora y media, así que no quiero aburrirlos con todas las técnicas que vamos a aplicar en un solo video. Acá seguimos con la mano. Estoy trabajando con una consistencia piping y necesito ir aumentando los dedos, pero en este caso los dedos van a estar posicionados solamente hacia arriba. Entonces, lo que yo necesito hacer acá es formar una base para los dedos, porque al tener que ir haciéndolos hacia arriba, tengo que ir formando unos pequeños conos que van a servir de sostén, van a ser nuestra base para que los dedos queden posicionados bien hacia arriba, y luego hacer un pequeño movimiento como que va a sostener la escoba. Así es como debemos trabajar en ese caso esa mano, que es un poquito más difícil porque estos dedos van a tener que quedar suspendidos, ir creciendo hacia arriba, ir quedar suspendidos en el aire. Vamos a simular acá con este punzón que es la escoba. Entonces nosotros tenemos que ver que la escoba va a pasar por el medio y ellos no pueden ir cerrándose hacia adentro, sino que tienen que quedar suspendidos un poco en el aire para después dar un pequeño movimiento hacia adentro. Acá lo que voy a hacer ahora sí es pasar una consistencia fluida para ir nivelando, para ir uniendo y armonizando toda la mano de la bruja. No necesito que sea sumamente lisa, porque la bruja justamente tiene arrugas en el rostro, puede tener una mano con textura,
debemos también seguir marcando el área de los nudillos y de los pliegues, ahí donde los dedos se doblan, que tienen pequeños pliegues. Eso lo tenemos que conservar. La glasa solamente va a venir a armonizar, a unir esta mano y a todos sus dedos para que no quede muy rugosa tampoco y que después sea más fácil para nosotros pintarla y que quede con una buena textura. Pero siempre debemos mantener cada uno de los dedos bien delineados. Es como hicimos en el rostro. La glasa fluida viene a ser como la piel, pero nunca vamos a poner una cantidad excesiva que nos tape todo lo que nosotros logramos, toda la estructura que fuimos logrando con la consistencia piping. Cada vez que agregamos glasa en un punto de la mano, siempre tenemos que tener la conciencia de que es justamente para mejorar la posición de los dedos, la posición de la mano y que quede posicionada cada vez más parecida a la imagen que tenemos de referencia o a la idea que tenemos en nuestra mente. La ventaja de trabajar la mano directamente sobre la galleta es que la pieza queda como más integrada, como más sólida, porque estamos trabajando directamente con toda la cantidad de royal icing sobre la galleta. No es como el transfer, que a veces tenemos que tener cuidado de que no se nos quiebre. Acá la mano queda más sólida, da esa sensación de que la mano nace directamente de la figura, queda más integrada, y el transfer a veces tenemos que disimular ahí el lugar donde nosotros lo pegamos, lo adherimos a la galleta. Pero sí, es verdad que es más desafiante, ya que requiere más práctica en cuanto a la cantidad de royal icing que vamos a usar, manejar muy bien las consistencias firmes, pero también ir, como les he mostrado en toda esta clase, combinando consistencias, y debemos trabajar rápido en cuanto a que si posicionamos algo mal o hay un error, retirarlo antes de que la glasa se seque, porque después es diferente a cuando pegamos una mano que es más débil y nosotros la podemos sacar con mayor facilidad. Acá cada dedo está adherido a la galleta y si lo dejamos secar después es más difícil poder corregirlo. Acá, como les decía, en la parte de la yema, como hablamos hoy del dedo, en la parte de las uñas, lo que estamos haciendo es alisando y resaltando el volumen de las uñas para que queden más delimitadas, más delineadas, pero no es que vamos a agregar un montón de royal icing, sino que es un poquito más para que las uñas de esta bruja queden un poquito más largas, si ustedes la quieren hacer un poquito más largas, o que se noten más sobre el dedo, que tengan mayor volumen, pero no muchísimo más volumen, sino que el volumen ya está dado. Acá lo que vamos a hacer es simplemente resaltarlas más para que queden bien vistosas, sobre todo cuando vayamos a pintar esta mano. Bueno, como les contaba, ya sea que ustedes la hagan a la mano con transfer o directamente así con mi técnica trabajando sobre la galleta, ambas técnicas son completamente válidas y profesionales. Solamente lo que cambia es la forma de trabajar, el estilo personal que cada uno tenga y la técnica que más fácil nos quede. Y por supuesto, dependiendo del efecto que quieramos lograr en nuestra galleta. No es lo mismo una mano con transferencia que una mano realizada directamente sobre la galleta. Son estilos diferentes, pero técnicas completamente válidas y profesionales las dos. Ahora vamos a continuar del otro lado para completar la otra mano y que ustedes también puedan ver este proceso. Acá le voy a dar más volumen a la uña. Recordemos que esta mano va a ser un poco más pequeña en cuanto al tamaño de los dedos. La que está más adelante es como está más en el frente, la vemos más grande, y la otra mano que hace un efecto de que está hacia atrás agarrando la escoba, al estar hacia atrás se vería un poco más pequeña. Ahora ustedes acá van a ver la imagen de referencia de nuevo, porque tenemos que, lo que estaba haciendo es completar la manga del vestido. Yo no voy a hacer que la manga venga mucho hacia arriba porque quiero que la mano se luzca bien, entonces sí, lo que voy a completar es la zona del brazo. Acá voy a mojar, humedecer un poquito más el pincel para dar textura como de tela a esta parte de lo que es la manga, la hombrera del vestido, el brazo y la manguita que llega a la muñeca de la mano, para que vayan quedando con una textura. Ustedes pueden ver, ahí trabajo también de costado, como les decía al principio de esta clase. Nosotros necesitamos que la galleta se vea bien en todos los ángulos. Esos detalles nos hacen la diferencia en el resultado final de nuestro trabajo. Y vamos texturizando para dar ese efecto de tela, ese efecto de movimiento, de que nada es plano, sino que están los pliegues de la tela en el hombro
en la hombrera del vestido y lo mismo en el brazo. Acá voy a continuar un poquito más el tallito, el pedúnculo de esta manzana. Y vamos a completar también la parte del brazo, del largo de la manga, del otro lado, del lado donde va a estar la escoba. Este lado donde va a estar la escoba no es un lado en el que nosotros vamos a aplicar mucho volumen. ¿Por qué? Porque la escoba se va a posicionar ahí. Entonces, si nosotros damos mucho volumen, la escoba va a quedar como trancada en ese volumen y no nos va a dar la posibilidad de poder colocar y sacar la escoba, retirarla cuando nosotros quieramos. Y la idea de la escoba aquí es que sea un elemento interactivo de nuestra galleta y logremos retirar y colocar la escoba las veces que nosotros quieramos y sea divertido. Entonces debemos trabajar con mucha precaución también el tema del volumen de este otro lado. Esto no quiere decir que no esté haciendo detalles, porque ustedes están viendo acá que estoy trabajando con los detalles también de la manga, como esa manga desflecada y haciendo los volúmenes detrás del corset, pero obviamente no van a ser tan importantes como el lado de la manzana, que sí teníamos un volumen mayor. Ahora acá vamos a seguir trabajando los dedos, creciendo los dedos hacia arriba. También vamos a tener que ir aumentando el tamaño de los dedos, porque no podemos dejar una mano sumamente grande y otra súper pequeña. Si bien va a ser más pequeña que la mano que tenemos enfrente, también poco a poco debemos ir creando mayor volumen, no solo en altura, sino también que los dedos sean más anchos, más gruesos, entonces ahí generar una proporción. Si bien esta mano no va a ser tan trabajada como la que tenemos enfrente, debido a la posición de los dedos, tampoco podemos dejar unos dedos súper pequeñitos, porque ahí estaríamos perdiendo eso que tanto hablamos al comienzo, la proporción en cada parte de esta galleta. Como les he ido compartiendo en esta clase, cada vez que vamos aumentando el tamaño de estos dedos, del volumen, podemos utilizar y ayudarnos con el pincel, con el punzón, con lo que a ustedes les quede más cómodo, más práctico. Yo voy trabajando tanto con uno como con otro para que ustedes puedan ver que se puede lograr con cualquiera de las dos herramientas. Sobre todo les hablo a quienes recién comienzan, que no tienen todas las herramientas. No se preocupen, pueden empezar, si no tienen un punzón, con un palillito de madera, un escarbadiente, con esas agujas de punta gruesa que simulan lo que es la aguja del punzón, pero no se limiten, siempre que tengan ganas de crear, háganlo. Acá también con consistencia media o fluida podemos ir alisando los dedos y aumentando su volumen para lograr que tengan un tamaño parecido a los dedos de la otra mano y no queden tan diferentes. Y mientras esperamos que los dedos se vayan secando, te voy a mostrar otra técnica para hacer la escoba. Primero hacemos un cono directamente sobre este papel manteca, que será la base, el haz de la escoba. Este palo de escoba que ya teníamos preparado aparte como transfer y lo dejamos secar muy bien antes de colocarlo, una vez que lo tenemos así seco, lo introducimos con mucho cuidado en el cono y con ese tip o duya que nosotros vimos de pasto o piping grass, hacemos las cerdas de la escoba. Generalmente son las duyas número 232, 233 y una vez que la escoba está completamente seca podemos ir probándola y posicionándola en los dedos. Acá los dedos todavía los tengo que seguir trabajando. No es ninguna broma cuando les digo que esto es un trabajo de paciencia, poco a poco, dándole tiempo a que la grasa se seque. A veces este trabajo que uno ve en una clase de 2 horas, por supuesto que son trabajos que llevan muchas horas. Como siempre digo, con la práctica los trabajos se hacen más rápido, sabemos cuándo podemos seguir trabajando, cuándo debemos parar, y también siempre les digo a mis alumnos que hay que hacer un trabajo de descanso en cierto momento, porque a veces estamos muy entusiasmados en trabajar, luego queremos terminar y empieza la ansiedad ahí a despertarse, y es cuando tenemos que decir: vamos a parar, vamos a respirar, nos damos un tiempo, hacemos otra actividad y volvemos, porque eso nos permite también seguir viendo qué detalles necesita nuestra galleta. A veces estamos tan enfocados y nos vamos cansando porque son horas de trabajo que no podemos ver los detalles que realmente necesitamos. A veces es mejor darnos un tiempo, descansar y retomar la actividad para enfocarnos y prestar más atención a los detalles. Acá están viendo bien de cerca cómo sigo trabajando estos dedos. Tengo que utilizar más glasa de consistencia piping, al igual que hicimos en los otros dedos, para dar forma
a los nudillos, a los pliegues de donde los dedos van doblando. Siempre coloco la escoba y me voy fijando qué posición necesito lograr con los dedos. Estos dedos no pueden estar muy cerrados, sino que hacemos como que tomamos la escoba. Nosotros siempre podemos inclusive posicionar los dedos de nuestra mano y fijarnos cómo ellos se comportan y así poder representarlos en la galleta. Ahora acá voy a rellenar la parte interna de la mano para ir formándolo más. Si bien es igual que el otro procedimiento, yo se los dejé porque la forma de la mano es distinta. Esta mano va a sostener la escoba, está en otra posición. La mano que sostenía la manzana está más abierta, se ve de frente. Esta es una mano que vamos a representar de costado. Lo que tenemos de frente es el dedo gordo, el dedo pulgar. Entonces, se los hice paso a paso también, no se los adelanté, se los voy haciendo despacio, sin acelerarlo, porque las manos generalmente suelen dar mayor dificultad, mayor problema, si así le queremos decir. Son más difíciles de hacer, a veces al igual que los rostros, sobre todo cuando queremos llevarlas más al realismo. Entonces es justamente en este momento que yo quiero animarlos a no rendirse. ¿Por qué? Porque justamente cuando empezamos con técnicas más avanzadas, con técnicas más difíciles como son el supervolumen, cuando hacemos un rostro y no nos queda como nosotros queríamos que nos quedara, o cuando hacemos una mano y los dedos nos quedaron chuecos, no los pudimos posicionar bien, o se les derrumbaron porque la consistencia no era correcta, o había mucha humedad y se usó una glasa menos firme, o en casos como esta mano se olvidaron de hacer la base de los dedos para ir dando más altura porque estábamos más apurados, o porque en el proceso de aprendizaje de estos pasos nuevos nos olvidamos algún paso. No importa, al principio esto no es sencillo, pero tampoco es imposible. Es normal que nos equivoquemos. Yo llevo años haciendo esto y por cada error que tenemos es un aprendizaje. Eso es un recuerdo que se los digo en todas mis clases. Errar es bueno porque en cada error siempre vamos a aprender algo. Ustedes vieron que yo seguía aumentando el volumen de los otros dedos y acá, mientras dejo que eso se seque, voy a continuar con la parte de atrás de la escoba. Esto es todo un proceso. Dejamos secar un lado y tenemos que trabajar el otro lado. Entonces acá vamos terminando la parte de la escoba. Con la ayuda mágica del tiempo que pasó más rápido, vieron que esta escoba ya estaba seca y se las pude mostrar de ambos lados. Que aún también le vamos a seguir dando detalles. Y mientras dejamos que esta mano se secara y que los otros dedos también tomaran tiempo y se secaran, vamos a seguir dando detalles, pequeños detalles. Yo ahí, como les mostraba, sigo dando unos pequeños pliegues en la mano para que al momento de pintar resalten mucho más. Acá vamos a empezar a trabajar ahora sí con consistencias más fluidas para ir alisando y dándole mejor forma a esta mano también. Si bien es una mano que no está tan a la vista, tampoco queremos que quede desastrosa, sino que también queremos que quede prolija, que los dedos, si bien son más cortitos y no van a estar en el foco principal de nuestro ojo, solamente la escoba va a ser la que más se va a notar. Ellos van a ser la base de soporte de la escoba. Entonces tienen que estar firmes. No solamente, como les digo, trabajamos con glasa firme, con consistencias firmes para que estos dedos queden bien posicionados y trabajarlos en altura, sino también para que sean resistentes, porque si los dedos no son resistentes se nos van a quebrar. Tengan mucho cuidado con eso también, para que las manos y estos dedos que quedan suspendidos en el aire no se desplomen. La consistencia base de estos dedos es la consistencia piping, una glasa de consistencia sumamente firme. Y después, a medida que vamos haciendo estos dedos más gruesos, que vamos cubriéndolos de capas de royal icing, le vamos dando más firmeza. También presten mucha atención lo que es la unión, ese arco que se forma entre los dedos, entre lo que es el dedo pulgar y el dedo índice, porque ahí es donde va a apoyarse la escoba, ahí es donde el peso de la escoba va a descansar. Acá también lo que voy a marcar es como el largo del dedo gordo. Si bien nosotros estamos
viendo una parte del dedo, si nosotros observamos la figura y nos ponemos, acá estoy posicionándoles mis manos también para que ustedes tengan esa referencia, esa parte que se ve en el diseño es la parte del largo del dedo, que también lo podemos marcar nosotros acá. Si bien no tenemos por qué dar mucho volumen, porque esta mano está apoyada en la galleta, ya no es un transfer, si lo marcamos para no perder referencia, proporción y forma de la mano. Y al igual que hicimos en la otra mano, ahora vamos a hacer las uñas. Vamos a delimitar bien el área de las uñas. No van a estar perfectamente marcadas, la vamos a ir marcando poco a poco y vamos a crecer las uñas también en largo, para que no queden unas uñas cortitas y queden en proporción como fuimos haciendo con la otra mano. Y ahora sí, dejamos secar la mano y vamos a terminar la escoba. Con la consistencia piping vamos a ir haciendo los pelitos que salen debajo de la escoba y también estos lazos en el centro, que son los que sujetan los pelos, estas hebras de la escoba. También voy a hacer un detalle en el palo de la escoba y acá por supuesto queda libre, totalmente libre a su imaginación el diseño que ustedes quieran hacer. Y ahora sí, con todos los elementos listos, llegó el tiempo de pintar. Acá tengo pinceles chatos, redondos, liner. Pinceles liner son muy importantes para hacer detalles finos. Y acá tengo distintos atomizadores. Cualquiera de esos atomizadores tienen vodka. Ustedes pueden utilizar vodka, cualquier alcohol blanco comestible de grado alimenticio para diluir sus colorantes. Pueden utilizar, como yo les decía, colorante en gel, colorante en pasta, también hay colorante en polvo, los matizadores. Eso va a depender del tipo de royal icing, de tu receta de royal icing que vos tengas, cómo se comportan esos colorantes alimenticios sobre tu royal icing y utiliza lo que mejor te quede. Siempre lo que buscamos es que el acabado, la terminación de la pintura sea lo más pareja, lo más brillante, ya que trabajamos tanto con el royal icing para que tenga una textura lisa. Y cuando digo una textura lisa no me refiero a que no tenga volúmenes o a que no tenga textura, sino lo que me refiero a esa terminación final que damos en nuestro royal icing más allá del volumen. Esa terminación que es brillante, lisa, pareja, que no se ve ni craquelada, ni con quebraduras o poros o grietas. Entonces, si jugamos con las consistencias, no solo para adquirir buenos volúmenes, sino una buena terminación en el royal icing, debemos evitar que la pintura nos juegue una mala pasada y por desconocimiento, por no saber que si seguimos agregando líquidos a nuestro royal icing, podemos generar esa porosidad y ese terminado en la galleta que no es lo que buscábamos realmente. Hay quienes disuelven la pintura con los colorantes con agua y le funciona bien. Entonces yo siempre digo, aquí no hay verdades absolutas, ustedes buscan el camino que mejor les quede. Como fueron viendo en el sombrero, yo juego mucho con las sombras, con los claros y oscuros para dar ese efecto de mayor volumen en el sombrero y no que sea negro, intenso y parejo, porque si no se vería plano. Aquí puse un poquito de pegamento comestible de la marca que ustedes quieran y con un poquito de brillantina comestible también le voy a dar este pequeño detalle al sombrero para que tenga un poco de brilli, un poco de brillitos por estos lados. Ustedes saben que a mí los brillos me gustan mucho, así que le vamos a poner un poco de brillo a este sombrero de la bruja también. Y con una brocha seca retiramos el exceso de brillantina, glitter, diamantina, purpurina, como le llames vos en tu país. Y recordá que acá en el canal también tenés mi receta para hacer brillantina casera en tu casa. Recuerden que acá abajo del título del video hay una cajita que se llama de descripción, en la descripción del video, y ahí siempre te voy dejando enlaces por si vos no encontrás los videos directos en el canal. Te voy dejando los enlaces ahí para que también puedas ir viendo todas estas clases, por ejemplo, donde les enseño sobre consistencia. Vas a encontrar también en el canal muchas recetas sobre masas y sabores y donde te explico en cada una distintos tipos de consejos para que tus cookies queden perfectas y no se deformen en el momento de hornearlas. Así que no se olviden de suscribirse, de dejarme su comentario. Para mí los comentarios, los likes son muy importantes, pero no para que yo creerme, ay, qué buena que soy enseñando. No, siempre les digo, para mí son muy importantes sus comentarios para saber
si este formato de clases largas a ustedes les gustan, si prefieren clases que sean más cortas. Yo sé que últimamente estamos acostumbrados a consumir mucho video short, videos de 1 minuto, de 30 segundos, y a veces las clases largas se pueden volver aburridas, y a mí se me hace sumamente importante conocer la opinión de ustedes. Por eso les pido los comentarios, que dejen like si realmente les gusta la clase. Yo a veces veo que tengo clases que tienen 1000 vistas, otras que tienen muchas más, otras que tienen menos, y de repente hay pocos likes, y eso a mí lo que me refleja es que de repente la clase no les gustó, no les sirvió tanto, se hizo muy extensa. Entonces por eso necesito sus comentarios, y aprovecho de decirlo acá porque a veces lo digo en la intro y no todos a veces miran la intro. Entonces para mí es muy importante saber la opinión de ustedes para ir mejorando, ya sea acortando el tiempo de videos o dividiendo la clase en dos si a ustedes les resulta más fácil. Es súper importante para mí para poder seguir creciendo junto a ustedes y acompañarlos de la mejor manera posible, de que las clases realmente que yo les doy de forma gratuita les sirvan. Esa es mi misión aquí, que ustedes aprendan. Y volviendo al tema de la pintura, sin irnos por las ramas, como han estado viendo en el video mientras yo les hacía esta pregunta del tema de si eran muy largas o no las clases, es que yo di iluminación al sombrero con el colorante blanco. ¿Para qué? Para realzar los volúmenes y generar ese contraste en las zonas más altas. Trabajo siempre con colorantes en gel diluidos en vodka, ya que el alcohol se evapora rápidamente, como les decía al principio, nos permite un secado más limpio, sin reblandecer el Royal Icing, sin resquebrajar el Royal Icing. Y como están viendo acá que estoy pintando las zonas del vestido, hay zonas más claras, más oscuras. Esto lo hago porque siempre con el colorante diluido en vodka voy trabajando poco a poco para no saturar el color de una sola vez. Esto de ir trabajando en capas muy finas, de menor saturación a mayor, lo que nos permite es ir construyendo sombras de manera progresiva. No utilizo blanco para aclarar, porque recuerden que el exceso de colorante blanco, especialmente en gel, puede alterar la superficie de nuestro Royal Icing por la composición del colorante. Esto se lo he hablado en varios de mis videos, así que si sos nuevo en el canal, te invito a ver mis clases. Utilizo mucho la pintura en la clase de Stitch, en la clase de Frutillita. Por eso yo siempre les enseño que es preferible ir oscureciendo gradualmente, poco a poco, para tener que evitar utilizar demasiado colorante blanco. Trabajando por superposición de veladuras y matices para mantener así la textura lisa de nuestro Royal Icing y lograr una pintura con profundidad y resaltar aún más, como yo les decía, ese efecto de tridimensionalidad que no solo vamos a destacar con la pintura, sino que nosotros hicimos con nuestro Royal Icing. La pintura viene a destacar este efecto 3D que logramos con los super volúmenes. Acá van a ir viendo esto mismo que les fui explicando ahora en el rostro. Vamos poco a poco. Acá hay como una saturación porque tengo la luz descostado. A veces dicen, no, la luz no afecta. Sí, la luz, según la posición en que nosotros la tengamos, también afecta a la hora de que nosotros estamos realizando el video. Ustedes, cuando vieron al principio en la pantalla, cuando les estoy mostrando la galleta en la introducción, con una iluminación mucho más natural, la galleta ya terminada, y se ve el cambio. No se ve tan amarillenta, acá la piel se ve como más amarillenta, sin embargo no es así. El color visto aquí en vivo y en directo es un color más piel, que ustedes, si no tienen color piel, lo pueden lograr con los colorantes rojo, amarillo y una pequeña cantidad de azul. También ustedes tienen cómo hacer Royal Icing color piel aquí en el canal. En la parte de short van a encontrar un montón de videos donde les enseño a hacer distintos tipos de color piel, del más claro al más oscuro, y a veces pasaba eso, que se veían tonos amarillentos por tener el foco enfrente, pero cuando ustedes lo hagan en su casa se van a dar cuenta realmente de todos los tonos piel que ustedes pueden adquirir haciendo esta combinación. Inclusive a veces recibí ahí alguna crítica a los videos diciendo esos no son tonos piel, pero realmente ustedes cuando lo hagan en su casa, en vivo y en directo, van a ver que a veces por la luz, el enfoque de la luz cambia, distorsiona un poquito lo que es el color, pero realmente se obtienen buenos color piel
haciendo estas mezclas. Entonces ustedes pueden hacer distintos tonos de color piel, los van colocando en el rostro, trabajando poco a poco y por capas. Es fundamental ir trabajando por capas. Y como estamos diluyendo con vodka, esto nos permite que la primera capa se seque de forma rápida y yo ya poder trabajar con la segunda. Cuando yo les mencioné el término veladura, para aquellos que no conocen el término, me refiero a ir aplicando capas muy finas y transparentes de color. Este término se utiliza más en lo que es la pintura tradicional y profesional. Aquí, por supuesto, que lo estamos adaptando para que nadie se nos enoje si hay algún pintor por acá a esta forma, nuestra técnica de pintura comestible. También podemos lograrlo. Nos permite ir intensificando, como yo les decía, el color o generar sombras sin cubrir por completo la primera capa que fuimos haciendo, y esta técnica nos permite trabajar con mayor profundidad, dar más realismo sin saturar en una sola vez y así mantener el equilibrio e ir realizando poco a poco esos detalles que más nos gustan. Acá también estoy utilizando un poquito de color marrón para generar mayor profundidad en el área de los dientes. No utilicé negro para que el contraste no sea muy intenso, entonces utilicé un color marrón oscuro, un color más chocolate. Lo mismo en los dientes, ustedes vieron que no se los dejé blancos, di un tono más color beige, más color crema. Después ustedes también pueden hacer alguna manchita negra en el diente. Esto es como para generar la sensación de que esta es una bruja más aterradora, más horripilante, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Aquí también voy a dar un tono marrón a lo que es el lunar o la verruga de esta bruja y vamos a crear una más aquí en la zona del mentón. Como pueden ver, la parte de la pintura es la parte más creativa también del proceso, porque ya hicimos los volúmenes, ya tenemos la galleta creada como queríamos y en esta parte nosotros vamos a empezar a jugar con nuestra imaginación. Como es una bruja, su piel puede ser más verdosa, más amarillenta, del color que ustedes la imaginen, donde no necesitamos que tenga un color de piel realista. Lo importante es dejarse llevar por la inspiración y no limitarse solo a un tono. Con el tiempo, quienes disfruten de hacer esta parte de pintura pueden ir adquiriendo sus conocimientos en estas técnicas porque nos van a ayudar a mejorar y si les gusta el estilo realista les va a ayudar a que su galleta quede más realista aún. Aquí estoy haciendo las cejas con un color entre marrón oscuro y negro porque sí quiero que resalten y no las estoy haciendo pintando en un solo trazo, sino que voy haciendo pequeñas liñitas como ustedes vieron en el video para formar como los pelitos de la ceja. Y como les decía, con colores más oscuros, desde el color más claro, intensificando el color, voy resaltando el área de los pliegues en la mano, de los nudillos, justamente para dar un efecto más realista en las manos. Ahora voy a pintar el área de los ojos, que hago lo mismo. Comienzo con un color claro adentro. Si estoy utilizando, por ejemplo, un color verdoso adentro, por fuera lo que voy a utilizar, es decir, pinto de verde la pupila y por fuera voy a utilizar un verde más oscuro para hacer el borde de la pupila. El iris sí lo voy a hacer de negro, pero por ejemplo las pupilas, el bordecito de la pupila no lo hago con negro. Ese delineado que ustedes ven, y acá voy a hacer unas liñitas hacia adentro, es con un verde más oscuro. Entonces eso me permite resaltar más la pupila. Acá lo voy acercando, pero sin generar un contraste muy intenso, así como si yo estuviera utilizando el color negro. Lo que logro es un color de ojos más real. También voy a iluminar con ciertos lugares en blanco y con liñitas más claritas, que todo eso hacen que se vea como una pupila más natural. Todo esto lo vamos a utilizar siempre que busquemos que nuestro trabajo se vea más realista. Si a vos no es lo que más te importa, podés pintar como a vos más te guste. Solo quiero que cada uno de ustedes disfrute del proceso. Vamos a hablar ahora de cómo estoy pintando esta manzana. Comencé, como ustedes vieron, aplicando una base de color amarillo. Ese tono me ayuda a dar una sensación ya de luz a la manzana y de calidez. Luego fui añadiendo como están viendo acá, color rojo. Poco a poco se va a ir mezclando con el amarillo, va quedando zonas más anaranjadas. Luego voy profundizando con rojo más oscuro. Poco a poco ustedes van viendo que hago líneas, voy difuminando, utilizando el liner para hacer ese efecto más de delineado y también el pincel redondo o pincel chato para
ir difuminando. Van a haber áreas donde le coloco rojo más oscuro. Incluso pueden aplicar pequeñitos toques de marrón. ¿Eso para qué nos sirve? Para conseguir un aspecto más realista y natural en esta manzana. Así vamos logrando pequeñas transiciones del color, combinando tonos. Esa transición suave también entre luces y sombras es lo que nos permite que esta manzana, luego que esté pintada completamente natural, recién arrancada del árbol, esa manzana de película. Eso es lo que nos permite jugar con esta combinación de colores, combinación de tonos y sobre todo ciertas zonas más iluminadas en la manzana también. También pueden aplicar un poquito de blanco, así como hice acá en la nariz, lo mismo en la manzana, como hicimos en el sombrero. Pero esta combinación de colores es el claro ejemplo para vos de que el blanco no es quien me viene a iluminar la manzana, sino que empiezo con una tonalidad amarilla, voy aplicando el rojo en capas, suavemente. Hay sectores en que me va a quedar más anaranjado, sectores en que voy a utilizar el rojo con mayor intensidad, inclusive algún tono de marrón para generar la profundidad, y eso es lo que hace que nuestra manzana quede más real. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que a mí me gusta trabajar mucho con el Royal Icing y pintarlo, pero también podemos trabajar con el Royal Icing ya coloreado. Yo en la clase de Stitch le muestro que trabajo de ambas maneras, con el Royal Icing coloreado y luego hago algunos detalles en pintura, pero también pueden trabajar con el Royal Icing ya con color piel, un Royal Icing amarillo o rojo para la manzana y así sucesivamente. Ustedes pueden hacer su Royal Icing ya coloreado previamente y después hacer algún ajuste con la pintura si a ustedes no les gusta pintar. Esto es muy importante aclarar porque hay cosas que a veces nosotros damos por hecho, pensamos que son obvias, pero no. De repente ustedes piensan que sí o sí tienen que hacer el super volumen con las glasas sin colorear y hay que pintar. No, no es una exigencia. Ustedes pueden hacer super volúmenes con glasas ya coloreadas. Creo que también es una aclaración válida para aquellos que recién comienzan y de repente puede generar algún tipo de duda. Aquí estamos pintando las uñas. Comencé con un color gris que inclusive acá se ve medio celeste, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado a veces con el tema de la iluminación, porque al enfocar puede hacer que el tono cambie un poquito. Es un tono más grisáceo, lo voy a oscurecer un poquito más y después le voy a aplicar un tono dorado, pero no un tono dorado como para que la uña me quede dorada, sino para que tenga un poco como de brillo dorado. Ustedes ya saben que el color que elijan es el correcto. En esta parte, para darle más realismo a los ojos, voy a añadir pequeños toques que simulan que las venitas o capilares, y lo hago con un pincel liner, un pincel muy finito que tengan. Eso sí, cuando cargamos color al pincel, siempre tenemos que tener a mano una servilleta para que el pincel no esté empapado en pintura, porque como estamos diluyendo los colorantes, si el pincel está súper cargado de pintura, se va a empezar a correr por toda la parte blanca del ojo y va a ser un desastre. Y ahí me van a decir, ¿por qué no me aclaraste eso? Yo en cada clase trato de transmitirles la mayor cantidad de conocimientos, también de brindarles las técnicas y aclarar dudas que van surgiendo, sobre todo para quienes recién comienzan, que es un mundo completamente nuevo. Pero repito, siempre hay algo que se me puede escapar, así que si hay algún tipo de duda, déjenmelo saber en los comentarios. En lo que respecta a los detalles finales de la pintura, es ir haciendo lo que vos quieras. Por ejemplo, lunares, pecas en la bruja, que si alguna parte del cabello no nos quedó totalmente cubierta, cubrirla, no dejar espacios en blanco, o sea, sin pintar, que vemos que claramente quedaron sin pintar. Acá con un poquito de blanco, como yo siempre les digo, apenas un toquecito de blanco, voy haciendo como algunas canas, como algunas áreas de brillo en el pelo. Eso genera también como una sensación de movimiento. Y acá, como yo les decía, con un poquito de polvo dorado, diluido también con vodka, voy a dar un poco de brillo a las uñas.
Y ya de paso aprovecho y pinto los botones de dorado también. Ustedes lo pueden pintar de negro, de marrón, del color que quieran. Y acá con marrón oscuro voy a marcar más esos pliegues que están en la zona donde nuestro dedo baja de la articulación. ¿Para qué? Para darle más realismo. Si me queda muy marcado, siempre con otro pincel humedecido con un poquito de vodka, vamos a difuminar el área. Lo que queremos es que quede más realista, no como líneas pintadas al azar. Entonces ustedes con el pincel humedecido con un poquito más de vodka pueden aclararlo. Lo mismo acá, el pliegue en la intersección que tenemos entre el dedo pulgar y el dedo índice. Todos estos pequeños detalles hacen la diferencia, como oscurecer las líneas que están entre cada uno de los dedos. Si bien todo esto está marcado por el volumen, ustedes pueden apreciar cómo resalta aún más cuando hacemos estos pequeños detalles. Y es cuando vuelvo a sostener que los detalles y los pequeños detalles también hacen la diferencia en nuestra galleta. Por favor, para quienes son nuevos, entren al canal, suscríbanse, revisen, hay muchos videos short donde les explico cómo quitar de nuestro royal icing, por ejemplo, las manchas de cuando estamos dibujando con lápiz, o si se mancha un pedacito de, por ejemplo, la mano o el dedo con rojo de la manzana. Ustedes con el mismo pincel y un poquito de vodka, o con una servilleta limpia y un poquito de vodka, ustedes pueden limpiar ese error. Acá estoy poniendo un producto que se llama Poppy Paint. No es porque la marca me auspicie, simplemente es porque un producto, como yo siempre les digo, a mí me resulta sumamente bueno para dar brillo. Entonces lo puse en el área de la manzana para darle bastante brillo, en el área de los ojos puse una gotita y con el pincel lo voy distribuyendo. Por supuesto que si a ustedes no les gusta el brillo no es necesario hacerlo. Y así completamos la pintura de nuestra bruja. Y acá la escoba. No se preocupen por la escoba, que va a haber un video short en donde les explico paso a paso cómo la pinté y cómo logré darle este tono. Como siempre, disfruté mucho de enseñarles mi técnica de super volumen y quiero animarlos a que lo intenten. Hablo por supuesto para quienes están aprendiendo una técnica nueva y no se rindan si en el primer intento no queda como querían. Esto es solamente cuestión de práctica, de conocimiento y todos podemos lograrlo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.